Bueno, fíjense que hoy les traigo una historia muy triste de Colombia. Es una historia colombiana, es un caso de la vida real, algo que realmente sucedió, algo muy triste. Por eso es que yo siempre he dicho que amigos no hay. A veces los que supuestamente dicen ser tus amigos son los que más daños te hacen. Resulta y pasa que en Colombia un señor que era transportista que tenía una turbo, él transportaba alimentos de un lado a otro. Él tenía dos hijos. Tenía un chico y una chica. El chico ya tenía 20 años y la chica también tenía como 18 años por ahí. Y él, como pudo, lo sacó adelante. Tenía su casita humildemente, pero tenía su buena casita, tenía su carrito con el que trabajaba al día a día. Resulta y pasa que él tenía una casa que él la tenía alquilada. Era una casa que había adquirido hacía años y él alquilaba. En esa casa, él se la había alquilado a unas personas y resulta que esas personas, cuando el hijo de él estaba pequeño, él jugaba con el hijo de esa señora que le alquilaba. Bueno, ya crecieron. Entonces el pelado eh, le dijo al papá que quería trabajar porque quería ayudar y que porque quería comprarse una moto. Era fanático de las motos. Él empezó a trabajar en una mototaxi. En Colombia se maneja mucho las mototaxis. Él empezó a manejar una mototaxi, ayudaba a su papá, era un chico muy trabajador, muy, ay, más bello, muy juicioso. Era una familia pues muy trabajadora, el papá, el hijo, tenía una casa pues muy buena. Entonces, resulta y pasa que el hijo un día, bueno, él trabajó muy duro, el hijo. Y como pudo, recogió y se compró una moto, la moto que él quería. Bueno, él se compró la moto más contento, pasan las imágenes del pelado en la moto, todo contento. Y le dijo al papá, como el papá tenía una moto, pero la tenía por ahí abandonada y tenía unos rines bien bonitos, le dice un día al papá que por qué no le regalaba esos rines. El papá se los regaló. Bueno, un día el papá iba de Buenaventura a Bogotá eh, a llevar pues mercancía. Y resulta y pasa que ese día recibió una llamada. A él lo llaman y le dicen que habían secuestrado al hijo. Él se quedó totalmente paralizado, pues quieto, él iba manejando y él en ese momento no sabía qué hacer, si devolverse o seguir con la mercancía, pero no se podía devolver hasta que él no entregara la mercancía. Bueno, ese día recibió dos llamadas. Entonces, cuando él recibió la primera llamada, empieza a llamar al hijo. El hijo no contestaba el teléfono. Entonces más se preocupó, entonces empezó a llamar a toda la familia, empezó a decir que sí, que lo buscaran, que le había recibido una llamada así, que no sabía qué era lo que pasaba. Bueno, el señor se va. Cuando iba llegando a Bogotá a hacer la entrega, recibió otra llamada y le dice que sí, que tenían a su hijo secuestrado y que lo iban a estar llamando para pedir el rescate, lo que estaban pidiendo. Bueno, el señor llevó eso allá. Entonces, en la segunda llamada, el señor le dice, pero ¿por qué secuestraron a mi hijo si yo soy un camionero, yo no tengo nada, yo no tengo plata, nosotros somos pobres, somos gente humilde? Resulta y pasa que el señor había heredado una propiedad que valía 120 millones de pesos, ¿ya? Hacía poco la había heredado. Bueno, entonces los secuestradores al siguiente día ya ellos se dieron cuenta de que sí,
de que sí estaba secuestrado el hijo, porque entonces el señor se vino y llamó a la policía y estuvieron investigando y encontraron el mototaxi y se dieron cuenta de que sí, porque en el mototaxi estaban los teléfonos de él y todo. Encontraron el mototaxi que él manejaba abandonado. Bueno, al segundo día del secuestro llaman al señor y le dicen que el secuestro cuesta 120 millones de pesos, que ellos quieren 120 millones de pesos. Ahí es donde caen en cuenta la policía y ellos que no es grupos de guerrilla, ni de narcotráfico, ni nada, que los secuestradores son secuestradores normales, gente normal. Bueno, porque estaban pidiendo 120 millones. Bueno, la policía en Colombia está muy avanzada, como está en todos lados, tienen cámaras por todos lados, interceptan llamadas y todo. Entonces, la policía se puso a interceptar las llamadas. Y poco a poco, se fueron dando cuenta de quiénes eran los que tenían el muchacho secuestrado. Entonces, el papá, como dos ocasiones, pidió que le mandaran pruebas de supervivencia del hijo. Se las mandaron. Y el muchacho todavía estaba vivo. El muchacho le mandaron un video, muestran el video original, donde el muchacho llorando le dice, papá, papá, paga lo que sea, mira que no me quiero morir, que yo no sé qué, que yo no sé qué. Entonces, él empieza a vender cosas, pero no alcanza a reunir la plata del secuestro. No alcanza, como 20 millones nada más. Entonces, los secuestradores resultan ser el amigo de infancia del niño de la casa donde ellos le alquilaban a esas personas y otro señor que, que vivía por ahí cerca. Imagínate, un vecino y un amigo de la infancia fueron los que secuestraron al muchacho. Lo secuestraron y entonces la policía los descubrió, los desmanteló y los metió a la cárcel. Y no querían hablar. Como a los 3 días de estar en la cárcel, los hicieron hablar y los manes dijeron dónde estaba el muchacho y lo mataron. Lo mataron y lo habían enterrado. Y le avisaron al papá y fueron a ver si era verdad y sí. Entonces le preguntaron a los asesinos que qué decía el muchacho, que a la hora de que lo mataran, que él no se quería ir para el infierno. Entonces le preguntaron al supuesto amigo de infancia a él que si él no sentía remordimiento, que si él no lo quería salvar. Entonces él dice que el muchacho estaba como en show, que él varias ocasiones lo dejó como libre para que él se escapara, pero que él no se escapaba porque él estaba como en show. Entonces, entre los dos lo mataron. Dice que le pegaron una cortada por aquí, lo cortaron en el cuerpo. Nos mataron. Ay, no, esa historia es bien. Y eso sucede mucho en mi país. Eso sucede. Eso es el pan de cada día. Y entonces pasan al papá en la entrevista llorando. Todavía llora su hijo. Y, o sea, a lo que yo vengo es que imagínense, un amiguito, un niño que jugó con él cuando eran niños, creció y por el dinero no le importó y ayudó al secuestro y lo ayudó a matar. Ustedes pueden creer cómo es eso. Y de eso se trata la historia de hoy. No confíes en nadie. Amigos no hay. Pasen bella noche. Se les quiere un montón, ton, 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 ton. Besos, abrazos. Cuídense.